Perfecto, creo que si se escucha bien el audio y también la pantalla se logra ver. Muchas gracias, Moisés. Muy agradecido. Darles la bienvenida a cada uno de los participantes a este tema muy importante también que tenemos, lo que es facilitadores de escuelas de campo para agricultores, lo que nos lleva a tener en cuenta cómo nosotros, como especialistas o como parte inductiva de lo que nos llevamos al campo, pues tengamos de saber cuáles son los pasos, cómo nos familiarizamos con este tema, a que nosotros lleguemos de la mejor manera a los agricultores, ellos entiendan el por qué se debe de recibir una capacitación o tener en cuenta esa parte técnica que nos inculquen pues los facilitadores, ya que sean ingenieros agrónomos, técnicos agropecuarios, que estén dentro del rubro agrícola, pues también están los ambientalistas, múltiples profesionales que hoy en día pues están abocados a la agricultura y siempre buscan lo que es la producción sustentable. Por eso el tema que nos trae en este momento, que es facilitadores de escuelas de campo para agricultores. Vamos ingresando lo que es este tema tan importante, como les mencionaba, los facilitadores de escuelas de campo representan, ¿no? Que nosotros llevemos la metodología en donde pues sea partícipe todos las asociaciones, los agricultores que estén dentro de esta participación de esta escuela, ¿no? Por eso le llamamos, ¿no? Las escuelas de campo para agricultores representan una metodología participativa de capacitación que han demostrado ser eficaces en el fortalecimiento de capacidades locales. Nos adentramos a este tema en donde pues que estas escuelas de campo son mucho más eficaces que otras alternativas que lleguen pues a los agricultores, ¿no? Ya que esto pues facilita que el agricultor tenga esa participación y ese entendimiento dentro de un tema, lo que es en la parte agrícola. Lo vamos a ir desarrollando, desglosando cómo esto se va acomodando y lo que el facilitador debe aprender y saber para poder impartir ciertos conocimientos técnicos, científicos que le hará llegar al agricultor, ¿no? Lo que el facilitador o las escuelas de campo, pues, buscan dar ese lenguaje más, apropiado para que sea entendido. Por tal motivo, pues no, en este contexto, el facilitador de escuelas de campo es fundamental, ¿no? Ya que este actor actúa como guía del proceso de aprendizaje, fomentando la reflexión crítica, el trabajo en grupo y el análisis agroecológico. Más que un instructor, un facilitador, pues más que un instructor tradicional, el facilitador promueve la construcción colectiva del conocimiento partiendo del saber local, apoyando la toma de decisiones informadas por parte de los agricultores. Lo que buscamos es que el agricultor llegue a tener
el conocimiento necesario para tener una producción, una decisión en el campo agrícola que él pueda ver como una rentabilidad su siembra, y también pues el agricultor tenga esa forma de cómo ser mucho más productivo y consciente también ante el medio ambiente, que ahora es un pilar fundamental, ¿no? Por eso hablamos que los facilitadores comprenden, ¿no?, las funciones, habilidades y actitudes que caracterizan a un buen profesional en la parte de llegar al agricultor, éxito, ¿no? De estrategias que vaya a emplear o implementar para llegar en sí a ellos, los agricultores, lo que es el pilar fundamental de un facilitador, en donde pues con el pasar del tiempo va a tener esos resultados de reconocimiento que supo llegar a ese agricultor que lo necesita para tener una buena producción. Los agricultores lo que reciben de los facilitadores pues es el cómo tener una producción más rentable, más sustentable y que les deje beneficios en sí. En este sentido, pues los facilitadores tienden a saber ciertas características, y, y por eso nosotros nos basamos en las escuelas de campo para agricultores, pues nos lleva a que es un aprendizaje en el campo, ¿no? Las sesiones se desarrollan en parcelas demostrativas o en unidades productivas reales, que esto nos va a decir que el agricultor permita disipar sus dudas y también pues dé a conocer su punto de vista. Siempre nosotros como facilitadores eh, debemos de estar enfocados que todas las dudas que tenga el agricultor pues las despeje. Y también hablamos de esto, que las escuelas de campo que desarrolla un facilitador tiene una metodología participativa. Los agricultores se involucran activamente en todas las etapas del proceso productivo, como les mencionaba, ya que el agricultor va a estar inmerso dentro de ello, ¿no? También tiene características principales de las escuelas de campo, que tiene un enfoque agroecológico, en donde promueve, ¿no?, la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente y la valorización del conocimiento local. Es tan importante que nosotros como facilitadores pues tengamos, ¿no?, ese enfoque agroecológico, que le transmitamos también a los agricultores, que deben de tomar conciencia. Muchas veces los agricultores son reacios a tener ese cambio, y es ahí donde el facilitador, a través de las escuelas de campo, tiene que promover esa producción sostenible, ese respeto al medio ambiente, y también como facilitadores, y más aún en las escuelas de campo, pues respetar el saber local, el saber de muchos agricultores, que ellos con la práctica van perfeccionando el poco conocimiento que hayan adquirido, y más cuando nosotros les instruyamos, pues van a tener más y mejor forma de desenvolver, ¿no? Fortalecimiento de capacidades también, en donde las escuelas de campo pues tienden a ser mucho más
productivas en donde pues te acoge y te lleva a que seas un productor líder, puedas en sí a ser partícipe y también, ¿por qué no representar a tu grupo en donde tú estés participando? Por eso es tan importante que las escuelas de campo pues tienen beneficios que mejoran la autonomía y el autoestima de los agricultores porque ellos van a tener el conocimiento técnico, parte científica, y también los facilitadores deben saber el manejo de la tecnología en donde pues deben transmitir ese aprendizaje a los agricultores y ellos van a adoptar esa tecnología acorde a su lugar, a su capacidad de conocimiento que ellos puedan desarrollarse. Por eso también las escuelas de campo tienden a tener una promoción de la organización comunitaria y el trabajo en equipo es tan importante, ¿no? El incremento de la resiliencia agrícola que nos lleva a tener ese enfoque técnico, que nuestra agricultura se vaya adaptando al cambio climático, conozcamos el por qué estas variaciones climáticas, esta alteración que se ve en los patrones climatológicos y pues, como les mencionaba, pues el agricultor se va a sentir fortalecido al recibir esa capacitación muy acorde a su exigencia que le tiene en el campo, ¿no? Tenemos que nosotros saber que estos beneficios, nosotros entender como facilitadores que las escuelas de campo pues han tenido un origen y han ido perfeccionándose hasta los últimos días pues que nosotros estamos, por ejemplo, ahora viendo cómo estas escuelas de campo van dando resultados, ¿no? Por eso hablamos que las escuelas de campo para agricultores surgieron a principios de los años 90 en el sudeste asiático, específicamente en Indonesia, como parte de un programa de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO, pues, en donde pues surge, ¿no? En que esta organización, que la FAO, eh, buscaba tener una mejor respuesta a plagas y enfermedades y ahí es donde nace hacer ese manejo integrado, no solo el manejo tradicional o también no solo enfocándose en un manejo técnico que es de repente el manejo de solo productos químicos, productos que te lleven a ser monótonos, que te lleven a ser lo mismo, ¿no? De la monotomía que vas a ir aplicando, ¿no? En donde pues nace allí la necesidad o ve los que estaban dentro de este programa de buscar alternativas, de producir también una producción muy saludable para la alimentación, fueron integrando. Por eso es que sale, ¿no? El manejo integrado de plagas y específicamente en el cultivo de arroz. De ahí salen pues el origen, ¿no? De las escuelas de campo en donde relacionan y dicen, vamos haciendo el manejo integrado, ya que el manejo integrado de ciertos, ya sea un manejo integrado del cultivo, el manejo integrado de plagas, el manejo integrado de enfermedades, dieron mejores resultados que un manejo tradicional, un manejo que sea solo único, ¿no? Ya que
muchas veces un solo manejo, una sola forma de luchar contra ciertos organismos nocivos, pues se iban viendo más afectaciones y no habían beneficios. Ahí es donde se integran, ¿no? Los manejos integrados, ya sea cultural, mecánico, químico. Y en este manejo integrado, pues el químico es el último paso o el último recurso que nosotros debemos hacer, ¿no? Como se dice también acá en la descripción, el objetivo inicial era reducir el uso de agroquímicos y capacitar a los agricultores para tomar decisiones informadas basadas en la observación directa de sus cultivos, ¿no? La metodología demostró ser tan efectiva que fue rápidamente adaptada y replicada en otros países y cultivos, incluyendo hortalizas, cacao, café, maíz. eh, Ahora que se está hablando pues bastante, no sé si habrán escuchado de los cultivos industrializados que llevan, ¿no? a tener el manejo integrado, porque era la necesidad de producir en sí cultivos que no tengan residuos que pueden afectar daños a la salud humana. Ahí es donde nace, ¿no? Hablemos del rol de las escuelas de campo en la extensión rural participativa. Las escuelas de campo pues representan un cambio de paradigma para la extensión agrícola, pasando de un modelo vertical y prescriptivo a uno más participativo, centrado en aprendizajes colectivos. En este sentido, pues las escuelas de campo se tiene a tener este caso, ¿no? En donde pues las escuelas de campo empoderan a los agricultores al convertirlos en protagonistas activos de su formación, que tengan esos conocimientos y, y también digamos que el agricultor pues él pueda realizar el manejo de su cultivo con el criterio que él tenga conveniente sin salirse del manejo tradicional y tampoco salirse del manejo efectivo que puede ser, ¿no? Fomenta la organización comunitaria y el trabajo grupal, ya que las escuelas de campo reúnen a grupos de agricultores o asociaciones que ya están formadas, en donde pues reciben la capacitación conjunta en función a estrategias, metodologías, también formas de cómo combatir ciertos ciertas enfermedades o plagas, o también formas de cómo manejar tu cultivo para que sea productivo, ¿no? Promueven la construcción de conocimiento local y contextualizado, contribuyen a procesos de gestión sostenible de los recursos naturales. Lo que nos lleva es esto, ¿no? A que no solo sea producir sin importar el medio ambiente. Las escuelas de campo promueve una producción sostenible y que no se afecte los recursos naturales, ¿no? Las escuelas de campo apoyan la innovación desde las bases rurales, permitiendo validar tecnologías en condiciones reales. No hay que tener tanta importancia a esto lo que se tiene, ¿no? Hay que ver la comparación de métodos tradicionales y transferencias tecnológicas, es para ir ingresando, y nosotros como facilitadores eh, de escuelas de campo para agricultores, pues debemos de conocer cuál fue la variación, cómo se diferencia y cuál es lo que ya
tiene resultados, ¿no? Tenemos características, métodos tradicionales y lo que es ahora las escuelas de campo. Por ejemplo, un enfoque que se tiene en métodos tradicionales, vertical, experto agricultor. Simplemente era eso. El agricultor solo recibía del experto y nada más. En cambio, en las escuelas de campo, pues ya se tiene, ¿no? Agricultor, agricultor, en lo que se van transmitiendo y van uniéndose ciertas ideas y sacando tus propias conclusiones y ahondándolas pues mucho más moldeaduras que nos lleve a englobar, ¿no? El conocimiento técnico o del experto de este caso pues con los agricultores y sacar una idea o una conclusión que nos diga pues tenemos tales resultados, ¿no? La metodología, pues antes era charlas, demostraciones, ahora es que el agricultor experimente, analice, tenga la observación directa y él participe ahí, ¿no? Lugar de aprendizaje antes en las metodologías tradicionales eran pues aulas, estaciones experimentales y las escuelas de campo pues es donde se lleva en el campo, parcelas de los agricultores, charlas informativas, se hace muchas veces nosotros como facilitadores llamamos al agricultor, vemos un campo, un campo agrícola demostrativo en donde pues al agricultor hacemos que él mismo desarrolle y nosotros como facilitadores pues vamos amoldando las deficiencias. Recuerdo una vez que no hace tiempo fui a una escuela de campo y el agricultor había agarrado la podación de su cacao drásticamente. Y yo le pregunto, ¿no? Al agricultor, ¿por qué hizo eso? No, así escuché una charla que es quitar las ramas hasta cierta parte, ¿no? Le digo, "Ah, nosotros debemos ir perfeccionando allí, por eso es importante como facilitadores nosotros tener la enseñanza, ir amoldándole a su manera del agricultor, ¿no? Un enfoque agroecológico y aprendizaje basado en campo. Nosotros como facilitadores debemos de tener en cuenta que las escuelas de campo pues buscan fortalecer la comprensión y aplicación del enfoque agroecológico como base para la enseñanza y aprendizaje en las escuelas de campo. No debes tener en cuenta esa comprensión que tiene la importancia de hacer un enfoque agroecológico, ¿no? Además de proporcionar herramientas claves para el desarrollo, desarrollar procesos de aprendizaje vivencial y análisis participativo en las parcelas es fundamental para el trabajo de un facilitador, la agroecología. Nosotros debemos de basarnos en que tengamos una agricultura amigable con el medio ambiente. Por ejemplo, la agroecología estudia como pilar cómo aplicar principios ecológicos a los sistemas agrícolas, ¿no? Como prácticas, promueve técnicas que conservan los recursos naturales, mejoran la biodiversidad y reducen el uso de insumos externos y como movimiento defiende, ¿no? Los derechos de los campesinos, la soberanía alimentaria y el fortalecimiento de los territorios rurales. Por eso es tan importante nosotros que tengamos en cuenta, ¿no? También como facilitadores de escuelas de campo para agricultores, nosotros debemos de saber que es una agricultura sostenible y resiliente al cambio climático. Debemos enfocarnos que la agricultura sostenible busca garantizar la productividad a largo plazo
cuidando al mismo tiempo el suelo, el agua, la biodiversidad y las comunidades rurales, ¿no? En este marco, pues las escuelas de campo deben fomentar prácticas agrícolas sostenibles adaptadas a las tradiciones locales. Como les mencionaba, los facilitadores de campo, de las escuelas de campo, perdón, en donde nosotros debemos de tener en cuenta que debemos producir, pero cuidando, que nuestra producción no sea de un momento, que sea sostenible con el tiempo, ¿no? En donde, pues, si hablamos que las escuelas de campo están enfocadas a la resiliencia climática, pues a la capacidad de los sistemas agrícolas y las comunidades para resistir, adaptarse y recuperarse de eventos climáticos externos. Y ahí tenemos en cuenta pues las sequías, las lluvias intensas o plagas emergentes que se tengan, ¿no? Es ahí donde nosotros debemos de conocer, ¿no? Que los facilitadores dar en cuenta que el agricultor tenga ese conocimiento de cómo tener una producción sin quedarse sin un sustento que es primordial para subsistir, ¿no? En donde los facilitadores de las escuelas de campo deben promover estrategias como el uso de variedades nativas, la agroforestería, el uso racional del agua y el mejoramiento del suelo. También un facilitador debe fomentar la diversificación de cultivos para reducir riesgos, no, no es el facilitador el que llegue al agricultor, a los campos agrícolas, pues ver y decir, ¿no? A los agricultores, no seamos dependientes de un solo cultivo, porque debemos de producir una variedades múltiples para poder reducir riesgos, puede ser por escasez, riesgos por condiciones climáticas. Hay cultivos que se pueden ir adaptando, ir tratando de tal manera, ¿no? Facilitar el intercambio de saberes sobre prácticas adaptativas entre los agricultores. Como les mencionaba, pues eso es lo que nos lleva, ¿no? Eh, Debe tener un aprendizaje vivencial y análisis agroecológico de campo, en donde pues uno de los pilares de las escuelas de campo es el aprendizaje vivencial, ¿no? En donde se lleva, ¿no? A tener esa vivencia, esa experiencia in situ, ¿no? En donde se basa en la observación directa, la experimentación y la reflexión colectiva. Todos tengamos pues a tener un acuerdo final en beneficio de una producción. Bueno, entonces hablamos también del análisis agroecológico de campo, ya que esto pues es una herramienta clave en este proceso de formación de los agricultores, ya que consiste pues no en varias escuelas o parcelas que nosotros podemos visitar y saber, ¿no? Ahí las etapas fenológicas, presencia de insectos benéficos y plagas, nosotros ir viendo, observando, ir nosotros experimentando cómo se van comportando también, ¿no? Muchos agricultores no tienden a tener en cuenta, ¿no? los, el control biológico, que es tan efectivo en el momento de hacerle frente a ciertas plagas y enfermedades, que puede ser mucho más económico que el manejo tradicional, ¿no? También debe conocer, ¿no? Ahí cómo el cultivo se comporta frente a las malezas,
a las enfermedades y cuáles son los síntomas que tiene por causa de esto, ¿no? Las condiciones del suelo y clima, prácticas de manejo aplicada que nos va a llevar a tener esa vivencia, ¿no? Eh, Debe ser algo participativa, con validación local de tecnologías. Nosotros, pues las escuelas de campo no solo transmiten, ¿no?, conocimientos, también fomentan procesos de investigación participativa, donde los principios, los propios agricultores, pues experimentan, prueban y comparan tecnologías o prácticas en condiciones reales del campo. Como les mencionaba, el agricultor lo que busca es tener en sí la propia forma de hacerle frente, pero moldeando nosotros como facilitadores, pues esa experiencia o ese conocimiento que él tiene previo. Ir probando y sacar al final conclusiones que sí es efectiva en, en tal cultivo y tal método, ¿no? Ya que la validación nos permite, pues, tener tecnologías de forma contextualizada al lugar, fortalecer el conocimiento local, mejorar la adopción de prácticas innovadoras, ya que el facilitador debe motivar y acompañar estos procesos, ¿no? Apoyando al grupo en el diseño de pequeños ensayos en donde pues debe tener a comparar los tipos de abono, prácticas de poda o manejo de plagas en la evaluación conjunta de los resultados, ¿no? Ir evaluando, por eso les mencioné, el facilitador debe ser ese puente que lleve, ¿no? Eh, Rol y perfil del facilitador de escuelas de campo, pues debemos de tener en cuenta, es una figura clave en el proceso de enseñanza, aprendizaje rural. Su papel no es el de un maestro tradicional, sino el de guía, mediador, animador y acompañante de un proceso participativo donde los agricultores no son los protagonistas, son los protagonistas del aprendizaje. Hay que de tener en cuenta pues que los agricultores son parte de ese pilar fundamental de una escuela de campo en donde pues, como les mencionaba, el facilitador pues debe de ser ese guía, mediador, animador, acompañante, estar allí constantemente con los agricultores, incentivándolos a que adopten ciertas formas o manejos de sus campos agrícolas para tener buenos resultados, ya que el, el agricultor muchas veces no tiene esa paciencia, pero el agricultor, por ejemplo, tú como facilitador vas y le dices, señor, tiene que abonar o tiene que preparar su abono para que tenga una buena producción. El agricultor te escucha y vuelves al cierto tiempo, el agricultor no lo hizo. En cambio, un facilitador de escuelas de campo para agricultores, pues debe estar allí. Por eso dice, es el guía, el quien demuestra, el mediador, el quien incentiva, ¿no? Por eso debe tener un perfil, por ejemplo, las características y habilidades del facilitador pues combina conocimientos técnicos, habilidades sociales y actitudes éticas. Tres cosas que engloban para que seas un buen facilitador y tengas éxito en el trabajo de llegar e incentivar a los agricultores, ¿no?
Conocimiento y competencias técnicas debe de tener, debe ser tan primordial para un facilitador, en donde tenga dominio básico sobre el cultivo o tema agropecuario que abordará en ciertas escuelas de campo. No puede ir un profesional, por ejemplo, un contador, a hablar sobre un cultivo. De repente puede tener conocimientos básicos, pero no es su rubro, no es su rama, digamos, en este caso, pues que llegue en las escuelas de campo y más si son temas productivos basados en cultivos o pecuarios también, ¿no? Conocimientos en agroecología, manejo sostenible y adaptación al cambio climático, habilidad para aplicar herramientas como el análisis agroecológico de campo y la investigación participativa. El facilitador debe tener esa habilidad de aplicar ciertas herramientas y hacer el análisis, cómo se van comportando ciertas plagas, ciertas formas de abonamiento, por ejemplo, y cómo tienen esa interacción, ¿no? De los microorganismos benéficos con el cultivo, de tener ese conocimiento. Habilidades sociales, el facilitador debe tener una escucha activa y empatía frente a los agricultores, porque los agricultores muchas veces te preguntan, a veces sabiendo. A veces el agricultor muchas veces te pregunta por probar, saber cuál es tu capacidad de respuesta ante eso, ¿no? Y por eso debes ser bastante empático, ¿no? Capacidad para hablar en lenguaje sencillo y cercano. No debemos, como facilitadores de escuelas de campo, no debemos emplear lenguaje que no sea acorde a lo que exige, ¿no? El medio también, ¿no? Habilidad para facilitar discusiones, hacer preguntas y fomentar la participación. No debe ser tajante ni cortante en el momento que tú te dirijas o hagas la participación, la inclusión de los agricultores y más aún que en las escuelas de campo deben estar la inclusión de género, ¿no? Actitudes y valores, respeto hacia el conocimiento local, no creerse, no discriminar, habilidad y adaptación al aprendizaje mutuo. Siempre debemos de tener en cuenta cada momento nosotros tenemos algo que aprender. No creerse el que sabe lo todo, pero al final no sabes nada, ¿no? Por eso debe tener esas actitudes y valores de tener ese respeto al conocimiento local, la humildad y disposición de aprendizaje mutuo, compromiso con la equidad de género, la inclusión y la sostenibilidad que es tan importante en estos tiempos, ¿no? Principios de comunicación y liderazgo participativo que debe de tener un facilitador. El facilitador debe ser el que tiene liderazgo en las escuelas de campo, no se basa en imponer decisiones, sino en construir colectivamente el conocimiento, ¿no? El facilitador debe aplicar principios de comunicación horizontal, escuchar más que hablar, validar las ideas de los agricultores, darles el lugar que es y ir amoldándolo. Siempre voy a hacer hincapié en que nosotros debemos ir amoldando esas ideas que tienen los agricultores, esos conocimientos, digamos, empíricos, pero valiosos que con pequeños em,
o con pequeñas técnicas que nosotros podemos aplicarle a esa idea empírica que da el agricultor, pues puede salir algo tan valioso y dar resultados inesperados muchas veces, ¿no? Usar lenguaje claro y culturalmente apropiado, no aplicar pues palabras que puedan ser, digamos, fuera del contexto donde estés también, ¿no? Liderazgo participativo, en donde se viene, ¿no? A promover la toma de decisiones en grupo, fomentar la autonomía del grupo y liderazgo interno, valorar todas las voces, especialmente de mujeres y jóvenes, o también personas menos experimentadas, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta que debemos ser líderes y participativos, ¿no? El facilitador debe generar confianza, cumplir con los compromisos, mostrar coherencia entre lo que dice y hace, respetar la confidencialidad y normas del grupo, ¿no? Muchas veces nosotros como facilitadores somos los que guardamos muchas cosas. Los agricultores tienen múltiples problemas y cuando quieren ser escuchados, buscan a los facilitadores en campo y ellos deben ser muy confidenciales en ese caso, ¿no? Técnicas que nosotros debemos tener un facilitador de campo, técnicas para motivar y dinamizar grupos, pues debe ser tan importante, ¿no? Dinámica de integración rompehielo al inicio, ¿no? De las sesiones para generar confianza se debe hacer, ¿no? Para facilitar la participación y la discusión, debe formarse trabajos de subgrupos de todo el grupo en donde allí nos ayuden a ser mucho más efectivos y comprendidos por los agricultores, los subgrupos que se puede formar en sí, ¿no? Rotación de roles para fomentar el liderazgo y el sentido de responsabilidad, no solo pues designar a una sola persona e ir rotando. En una escuela de campo muchas veces se hace 12 sesiones, por ejemplo, si, si son ahí nosotros ir designando y dándole la confianza que todos los participantes pueden asumir ciertas responsabilidades en el grupo, ¿no? Valorar públicamente las contribuciones de los participantes y también usar, ¿no? Carteles, mapas, dibujos, objetos de campo como herramientas de aprendizaje. Por eso es tan importante las técnicas, cómo se van desarrollando, ¿no? También la resolución de conflictos y manejo grupal, el facilitador debe tener esa capacidad de, de aprender, tener la manera de trabajar y resolver conflictos, ¿no? El trabajo grupal puede presentar tensiones, diferencias de opiniones o conflictos. Y también el facilitador debe estar preparado para identificar, prevenir y gestionar estas situaciones sin imponer su autoridad. El facilitador debe ser neutral, ni salir a favor ni en contra. Debe ser muy neutral. Y por tal sentido, pues nosotros debemos, como facilitadores, tener estrategias de manejo grupal, establecer desde el inicio normas de convivencia, por ejemplo, en donde esas normas de convivencia sean consensuadas, en donde muchas veces cuando vamos al campo o tengamos una a cargo, una asociación o un grupo, pues establezcamos
estas normas de convivencia, ¿no? Fomentar la escucha activa y el respeto mutuo, en donde pues nosotros, digamos, se escucha, no se juzga, debemos fomentar eso, ¿no? Interven- Intervenir con neutralidad, enfocándose en los intereses comunes del grupo. Facilitar el diálogo y la mediación entre partes en conflictos que se tenga. Muchas veces en las comunidades y más en que hay una asociación de agricultores, hay ciertas rencillas y ahí nosotros como facilitadores debemos de tener esa capacidad de dialogar, ser mediadores y también pues para resolver conflictos y manejo de grupo pues usar la retroalimentación positiva para corregir conductas sin confrontaciones directas, ¿no? Son parte que nosotros como facilitadores debemos de tener y saber, ¿no? Por ejemplo, como facilitador, también nosotros debemos tener el diseño y planificación de una escuela de campo. Para nosotros ir y capacitar al agricultor, pues debemos de saber el diseño y la planificación de una escuela de campo. Ya que una escuela de campo nosotros debemos de saber que no es un taller improvisado, sino un proceso educativo planificado que debe responder a las necesidades reales de los agricultores y en el contexto agroecológico del territorio, ¿no? Un buen diseño asegura el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje, fomenta la participación y garantiza resultados sostenibles. Importante esto, como les mencionaba, planificar, diseñar. Y para hacer eso nosotros debemos hacer, ver dónde lo vamos a realizar. Por eso se habla la selección del sitio y grupo. Se debe considerar, ¿no?, la accesibilidad del lugar para los participantes. No llevar, me recuerdo una vez, no sé si fue caso que convocaron a una escuela de campo que nosotros como grupo veedor casi no llegábamos y los agricultores se quejaban eso, porque lo hicieron muy lejos, habiendo otros lugares. Por eso como facilitadores nosotros debemos tener en cuenta eso, considerar dónde lo vamos a realizar, que los agricultores participen, casi todos puedan llegar, ¿no? Ver una parcela demostrativa donde podamos abordar los problemas en tal sentido o el tema que nos lleva a realizar la escuela de campo, ¿no? La disponibilidad de recursos, seguridad y capacitación social del espacio es tan importante, ¿no? La selección del grupo, por ejemplo, se debe incluir entre 15 y 25 agricultores para garantizar una participación activa, ¿no? Asegurar la diversidad en donde pues estén mujeres, jóvenes, pequeños productores, fomentar un grupo que tenga interés común en un cultivo, una problemática es una práctica a mejorar que nos lleve a eso, ¿no? Por eso buscar ese interés, muchas veces los agricultores tienen a tener cierta participación en temas que a ellos les motiva, pues en tal sentido, ¿no? No vamos a ir a tocar un tema que no, que los agricultores pues no tengan nada de relacionado con su campo. En ese sentido es fomentar, ¿no?, un interés común, ¿no? Verificar compromiso con la participación durante todo el ciclo agrícola para tener resultados muy esperados, ¿no? Elaboración del diagnóstico participativo es parte, ¿no?, de que nosotros debemos de hacer como facilitadores en una escuela de campo, pues
antes de definir, ¿no?, el contenido, el escenario, conocer la realidad del grupo mediante el diagnóstico participativo, ya que esto permite identificar necesidades, prioridades, saberes previos y condiciones del entorno. Muchas veces debemos de estar ahí nosotros muy ligados a que primeramente conozcamos, diagnosticar cuál es el tema en interés para desarrollar una escuela de campo, ¿no? Debemos de tener en cuenta pues las ideas, la lluvia de ideas, en donde pues identificar cuál es el tema de interés, ¿no? En donde también debemos implementar cuál es la matriz de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas del grupo o comunidad que tenga, ¿no? ¿Cuál es la fortaleza? ¿Qué oportunidades tiene? Las debilidades y qué amenazas pues puede presentar ese grupo, ¿no? El calendario agrícola también es tan importante para elaborar una escuela de campo, realizar una escuela de campo, pues saber qué tipo de cultivos está en tal estación y conocer, ¿no? Eh, para desarrollar durante todo el proceso, ¿no? Diagnosticar la parcela, como les mencionaba, dónde se va a desarrollar y la planificación del calendario agrícola y temático, pues es tan importante, ya que se estructura en función a las etapas fenológicas del cultivo una escuela de campo, ¿no? En donde pues se lleve a tener siembra o preparación de terreno, siembra, manejo de malezas, fertilización, riego, manejo de podas, cosechas, post cosechas y así sucesivamente. Por eso es tan importante realizar pues ese calendario agrícola para, o conocer el calendario agrícola para tomar en cuenta la elaboración de nuestras escuelas de campo, ¿no? Y también definir, ¿no?, los temas que se van a abordar en cada sesión. Como les mencionaba, puede ser preparación del terreno, manejo de plagas, fertilización, y también pueden ir agregándose algunos otros temas, pero no saliéndose del tema principal. Por ejemplo, el cambio climático, porque afecta nuestra productividad, o cómo tiene efecto el cambio climático en la proliferación de plagas y enfermedades. Y también podemos anexar, ¿no?, como la importancia que genera el sexo también, ¿no? Definir los objetivos y contenidos y metodología de cómo desarrollarse una escuela de campo, pues definir, ¿no?, los objetivos de aprendizaje, donde pues deben ser claros, realistas y alcanzables, pueden enfocarse en conocimientos, habilidades y actitudes, conocer las formas de cómo desarrollar una fertilización, por ejemplo, orgánica o convencional también, ¿no? El contenido debe estar basado eh, en el diagnóstico y del calendario temático. Deben ser pertinentes, prácticos y contextualizados. Pueden incluir contenidos técnicos, organizativos, ambientales y sociales, ¿no? Deben de ser tan importante en una escuela de campo esta estructura para tener éxito y saber llegar a los agricultores durante esta enseñanza que les vamos a impartir y el aprendizaje que nosotros también podemos obtener, ¿no? La metodología debe ser participativa y vivencial, basada en la observación, el análisis colectivo y el aprender haciendo, ¿no? En donde nosotros demostremos, les demos la oportunidad al agricultor que demuestre y aprenda con nuestras enseñanzas o nuestras prácticas demostrativas, ¿no? Eh, Debe estar basado pues en casos reales, pues se puede hacer dinámicas,
algunas maquetas y puedas interactuar a tu público que está presente, que son los agricultores, ¿no? Incluir técnicas de educación popular que fomenten el diálogo, la reflexión crítica y la acción colectiva ante ello. Pues, ¿no? Ahí tienen las herramientas y técnicas de facilitación, el análisis agroecológico en campo, en donde pues debemos nosotros de realizar em, de manera visual, donde pues le demostremos cuál es la etapa que va requiriendo su manejo o qué etapa es crítica también para una producción activa. Por eso ahí está la etapa fenológica, la presencia de plagas e insectos benéficos, condiciones del suelo y humedad, signos de las enfermedades, prácticas de manejo aplicadas, pues nos va a llevar a tal sentido, ¿no? En donde esto pues nos lleve a tener la demostración también, ¿no? También forma de cómo llegar y ser un buen facilitador nos va a ser las dinámicas grupales, juegos y trabajos colectivos, en donde pues pueden haber rompehielos o integración. Muchas veces los agricultores son reacios para ser esa integración. No pueden muchas veces ni abrazarse se pueden, ni darse, o sea, no, para ellos los ven algo como un, un tabú. Y entonces los facilitadores, nosotros como facilitadores debemos de tener esa forma de cómo romper ese hielo y hacerlos que entren en confianza, ¿no? Hacer juegos didácticos en donde pues se fomente o se premie al ganador, ¿no? Muchas veces son juegos que activan la forma de atender al tema que estás tratando. Debate en grupos, en donde puedes analizar las situaciones o comparar alternativas que presenten, ¿no? Ejercicios colaborativos, como son mapas de recursos, calendarios agrícolas, líneas de tiempo y dramatizaciones que nos ayuden a ser más efectivos, ¿no? Registro y sistematización participativa, hablamos pues en donde se haga el registro, la documentación, cómo se inicia y cuántos participan también, ¿no? Ahí vamos evaluando el avance y replicar experiencias en otros lugares que podemos nosotros ejecutar. Es tan importante ahí el cuaderno de campo de los agricultores o de grupo, carteles con dibujos elaborados por los participantes, formatos simples de observación y recolección de datos que ellos mismos o nosotros podemos facilitarle para que tengan el conocimiento cómo se realiza. Galería de fotos, mapas o cronogramas construidos por el grupo que sean más interactivos, en que sean participativos, ¿no? Y también al final, pues, nosotros preguntarnos y llevar a que esta participación ha tenido una forma de sobrellevar y de extraer, ¿no? Pues en donde pues decimos nosotros y decir, ¿no? Y preguntarnos también, ¿qué hicimos? ¿Qué aprendimos? ¿Qué funcionó y qué no? ¿Qué haríamos diferente para ser más efectivos, ¿no? Son maneras de cómo ir haciéndose esa participación más activa y más comprendida al mismo tiempo, ¿no? En una escuela de campo, pues evaluación y retroalimentación en el proceso de aprendizaje, en donde pues se debe tener esa forma de cómo saber las deficiencias en ciertos temas, ¿no? En donde pues nosotros tengamos la necesidad de orientar, de hacer más partícipe y mejorar el proceso de aprendizaje de los agricultores. Ahí está la autoevaluación, por ejemplo, para la evaluación, estrategias de evaluación, está la autoevaluación,
cada participante reflexiona sobre sus avances, ir nosotros diciendo, ¿qué has aprendido? Pues no, o qué es lo que te falta. La coevaluación también ir es parte que nosotros hagamos llegar al agricultor, entre ellos se tengan que evaluar y así también sacar conclusiones para que ellos mismos se den cuenta que les falta o ya tienen conocimiento en tal tema, ¿no? Evaluación grupal, pues con herramientas visuales como ciertas tarjetas de colores, árboles de logos o mapas de aprendizaje que nos lleven a ser mucho más entendibles y sacar un resultado final que cuánto han aprendido, ¿no? La retroalimentación, por ejemplo, ahí está, eh, debe ser constructiva, específica y respetuosa, puede hacerse al final de cada sesión con preguntas como ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué nos gustó? Y ya que esto pues nos ayudará a ajustar el proceso pedagógico y empoderar a los participantes como protagonistas de su aprendizaje, ¿no? El monitoreo y evaluación y sistematización de las escuelas de campo pues nos va a llevar a tener, ¿no? Indicadores de impacto en el aprendizaje y adopción de tecnologías, ¿no? En este caso pues los indicadores permiten, ¿no? Medir el grado de cumplimiento de los objetivos de las escuelas de campo, tanto a nivel de aprendizaje individual y grupal, ¿no? Ya que esto debemos de tener en cuenta cómo se han ido mostrando de tal manera en los agricultores y de forma individual en prácticas que se deben de realizar, ¿no? Nivel de comprensión de conceptos agroecológicos, nosotros debemos de buscar, ¿no? Preguntar eso. ¿Qué habilidad adquirido para aplicar a ciertos procesos las técnicas de evaluación participativa, pues en donde se recomiendan, ¿no? Matrices de evaluación, donde el grupo valora diversos aspectos, en donde está el tema, metodologías, facilitación, utilidad, líneas de tiempo, calendarios vivenciales, semáforos de evaluación, en donde pues se debe, muchas veces se caracteriza por colores, ¿no? En donde tú le dices, esta color es tal plaga, este color es amigable con el medio ambiente. Testimonios o historias de cambio donde los participantes narran cómo aplicaron lo aprendido en las escuelas de campo, ¿no? Por eso se debe de tener en cuenta cómo esto nos llevan a tener tan efectividad en el aprendizaje de los agricultores. Nosotros más como facilitadores nos debemos enfocar en eso, ¿no? En que aprendan los agricultores y nos recuerden por esa enseñanza que nosotros impartimos en tal sentido, ¿no? Tenemos sistematización de experiencias en donde tenemos métodos y herramientas, en donde recuperación de información, reflexión crítica, organización y análisis, socialización de nuestros programas o resultados que tengamos en nuestras escuelas de campo, ¿no? ¿Cómo podemos sistematizar? A través de herramientas como entrevistas, grupos focales, mapas de aprendizaje, líneas de tiempo de aprendizaje e historias de vida que nos pueden contar, ¿no? Lecciones aprendidas y buenas prácticas, pues ahí nosotros, las escuelas de campo, como facilitadores, pues generan aprendizajes valiosos tanto para los agricultores como para los facilitadores, ¿no? Esto la importancia de adoptar los contenidos en la realidad del grupo, pues no, las buenas prácticas son aquellas metodologías, estrategias o innovaciones que han demostrado ser efectivas y podrían aplicarse en otros contextos reales, ¿no? Por ejemplo, ahí está la inclusión de género, como les hablábamos, debemos de ser muy partícipes y dar la oportunidad a las mujeres, jóvenes y grupos vulnerables en las escuelas de campo, que ellos tengan esa oportunidad
de aprender y dar su punto de vista en ciertos temas agrícolas en este caso, ¿no? Acciones para promover la inclusión, están ahí horarios y lugares accesibles, como les mencionaba, temáticas relevantes para distintos grupos, espacios de voz para los participantes, reconocimiento del saber local es tan importante en sí, ¿no? La sensibilización sobre equidad de género, pues nosotros incluir, ¿no? La equidad, que las mujeres y los hombres tienen las mismas oportunidades de participar, decidir y beneficiarse de los procesos de aprendizaje. Es tan importante promover esa forma de cómo tener a participar, es dar la oportunidad, ¿no? Los valores éticos del facilitador y del grupo, pues son valores fundamentales del facilitador: coherencia entre lo que dice y lo que hace, escucha activa y respeto a las opiniones diversas, la no discriminación ni favoritismo que se tenga, ¿no? También en el grupo, pues debe ser solidario, eh, cooperar, responsabilidad colectiva, respeto a la naturaleza y los saberes ancestrales como parte, ¿no? De los valores éticos del grupo que deben tener, ¿no? También está la construcción de confianza y cohesión comunitaria, pues al fomentar, ¿no? La expresión libre de ideas y conocimiento y emociones sin perjuicio, ¿no? Promover la toma de decisiones colectivas y consensuadas. Crear acuerdos de convivencia y normas participativas, que es parte de esa construcción de confianza y cohesión comunitaria, ¿no? En tal sentido, pues nosotros hablamos que el facilitador de una escuela de campo para agricultores desempeña un papel fundamental en la construcción de procesos de aprendizaje colectivos basados en el diálogo, la observación y la experiencia directa en el campo. Más que un instructor tradicional, el facilitador es un guía, motivador y mediador que impulsa, ¿no? La participación activa, la reflexión crítica y la adopción de prácticas agroecológicas sostenibles. Por tal sentido, el facilitador se basa pues es el monitoreo, la evaluación y la sistematización que permiten no retroalimentar el proceso, aprender la experiencia y asegurar la mejora continua de las escuelas de campo. En suma, el facilitador pues es un agente clave para transformar la realidad rural, promoviendo el desarrollo sostenible, la equidad y la resiliencia comunitaria a través del conocimiento compartido y el trabajo colaborativo. Creo que es tan importante el facilitador para llegar y nosotros estar dentro de ese marco de facilitador, pues nos va a hacer mucho más valorados cuando el grupo de agricultores en las escuelas de campo nos capten y tengan ese aprendizaje que ellos necesitan para enfrentar ciertos desafíos ahora en la actualidad muy a moda, ¿no? Muy a moda, que está pues una producción sostenible y amigable con el medio ambiente. Muchas gracias por su participación. Cualquier duda o pregunta sobre los facilitadores de escuelas de campo para agricultores, estamos para disipar todas sus preguntas e inquietudes. Muchas gracias.
Creo que no hay ninguna pregunta. Hemos llegado a la parte final. Agradecerles a cada uno por su participación. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.